Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia. La historia de Job. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta historia antigua nos ofrece una perspectiva única que ha resonado a través de los siglos. Imagínense a Job. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era solo un buen tipo, era el mejor de los mejores. Tenía una familia numerosa y hermosa, 7 hijos y 3 hijas. Además, era inmensamente rico. Imaginen miles de ovejas, camellos, bueyes. Era, en pocas palabras, un hombre bendecido en todos los aspectos de la vida. Vivía en la tierra de Uz, respetado por todos, un verdadero pilar de su comunidad. Pero la historia de Job no se desarrolla solo en la tierra. En el cielo ocurre una conversación fascinante. Un día los seres celestiales se presentan ante Dios, y entre ellos está Satanás, el adversario. Dios, orgulloso de su siervo, le pregunta a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Satanás, siempre cínico, responde con una acusación que está en el corazón de esta historia. Le dice a Dios: «Claro que te sirve, pero mira cómo lo has bendecido. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara». Básicamente, Satanás argumenta que la fe de Job es superficial, una simple transacción comercial. Te sirvo porque me das cosas buenas. Y aquí es donde la prueba comienza. Dios, confiando en la integridad de Job, le permite a Satanás ponerlo a prueba, con una sola condición: no puede tocar la vida de Job. Lo que sigue es una catástrofe tras otra, una avalancha de desgracias que desafía toda comprensión. En un solo día, Job recibe una serie de noticias devastadoras. Un mensajero llega corriendo y le dice que unos saqueadores robaron sus bueyes y asnos y mataron a sus siervos. Apenas termina de hablar, llega otro y le informa que un fuego del cielo ha quemado a todas sus ovejas y a sus pastores. Luego, un tercer mensajero anuncia que unos invasores se llevaron sus camellos y mataron a más siervos. Imaginen el shock, el dolor. Pero la peor noticia aún no ha llegado. Mientras Job todavía está procesando la pérdida de toda su fortuna, llega un último mensajero con la noticia más desgarradora de todas. Sus 10 hijos estaban celebrando en casa de su hermano mayor cuando un viento huracanado derribó la casa y todos murieron. En un instante, Job lo ha perdido todo: su riqueza, sus siervos y, lo más doloroso, a todos sus hijos. ¿Cómo reacciona? ¿Maldice a Dios como predijo Satanás? No. La Biblia nos dice que Job se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y sus palabras son de una fe inquebrantable. «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». A pesar de todo, Job no pecó ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no ha terminado. En el cielo hay otra reunión. Dios vuelve a señalar la fidelidad de Job. Pero Satanás no se rinde. Piel por piel, argumenta: «Tócale su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara». Satanás cree que mientras Job tenga salud, su fe se mantendrá. Pero si su propio cuerpo sufre, se quebrará. Una vez más, Dios permite la prueba, pero le ordena a Satanás que respete la vida de Job. Entonces, Satanás hiere a Job con una sarna maligna, una enfermedad dolorosa y repugnante que lo cubre desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, antes el hombre más respetado, ahora se sienta en cenizas, rascándose sus llagas con un trozo de teja. Incluso su esposa, viendo su sufrimiento, le dice: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job la reprende suavemente diciendo: «¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Una vez más, a pesar del dolor físico insoportable y el abandono, Job se niega a pecar con sus labios. Es en este momento de desesperación que llegan 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, apenas lo reconocen. Su dolor es tan grande que se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque ven que su sufrimiento es inmenso. Pero después del silencio comienza el debate. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, operan bajo una lógica simple. El sufrimiento es un castigo por el pecado. Si Job está sufriendo tanto, debe haber cometido un pecado terrible. Uno por uno, intentan convencer a Job de que confiese su culpa secreta para que Dios lo perdone y restaure. Elifaz sugiere que Job debe haber pecado en secreto.
Bildad insiste en que Dios es justo y que sus hijos debieron pecar para merecer su destino. Zofar es el más duro, acusando a Job de ser un charlatán y diciéndole que su castigo es menor de lo que merece. Pero Job se defiende apasionadamente. Él sabe que no es perfecto, pero también sabe que no ha cometido ningún pecado tan grave como para merecer este nivel de sufrimiento. Se siente abandonado por Dios, clama por una explicación, desea tener un juicio justo donde pueda presentar su caso. Job debate con sus amigos, cuestiona la justicia de Dios en el mundo, pero nunca, ni una sola vez, maldice a Dios. Su lucha es honesta, cruda y llena de angustia. Después de que los tres amigos se quedan sin argumentos, aparece un joven llamado Eliú. Él ha estado escuchando todo el tiempo y critica tanto a Job por justificarse a sí mismo como a los amigos por no haber podido responderle. Eliú ofrece una nueva perspectiva. Sugiere que el sufrimiento puede ser una forma en que Dios disciplina, enseña y purifica a las personas, no solo un castigo por el pecado. Y finalmente, cuando todos los discursos humanos terminan, Dios mismo interviene, pero no le da a Job las respuestas que buscaba. No le explica el porqué de su sufrimiento, ni le habla de la apuesta con Satanás. En cambio, desde un torbellino, Dios le hace a Job una serie de preguntas retóricas que lo dejan sin palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? Dios le muestra a Job la inmensidad y la complejidad de la creación, desde las estrellas en el cielo hasta las criaturas más salvajes de la tierra. El punto de Dios no es humillar a Job, sino mostrarle la abrumadora diferencia entre la sabiduría finita del hombre y la sabiduría infinita del Creador. Job buscaba respuestas lógicas dentro de su pequeño marco de entendimiento, pero Dios opera en un plano que está más allá de la comprensión humana. Ante esta demostración de poder y sabiduría, Job se rinde, no porque entienda el porqué, sino porque entiende quién está al mando. Su respuesta es de humildad y adoración. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Su fe ha sido transformada. Ya no se basa en las bendiciones, sino en un encuentro personal y directo con la majestuosidad de Dios. Al final, Dios reprende a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente de él, por haber intentado encasillar su justicia en sus simples fórmulas. Les ordena que ofrezcan un sacrificio y le pide a Job que ore por ellos, y la restauración llega. La Biblia dice que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Le dio el doble de todo lo que había tenido antes. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y lo más hermoso de todo, le dio de nuevo una familia, otros 7 hijos y 3 hijas, de quienes se dice que eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Job vivió otros 140 años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no es un trato comercial con Dios. Nos muestra que, aunque no siempre entendamos las razones de nuestro sufrimiento, podemos confiar en la soberanía y la bondad de un Dios que es infinitamente más grande y sabio que nosotros. Es un recordatorio de que, incluso en nuestras noches más oscuras, no estamos solos y que la fe probada puede salir más fuerte y más pura que antes. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia te ha tocado, por favor, dale like a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que inspira y alimenta el alma. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.